no venía a decirte, no, eso no es verdad. Y tú seguías con esa idea en mente o el rosado es simplemente para mujeres y no puedes, el azul es para varones. Cosas que van marcando muchísimo en cada pensamiento de niña a mujer. Y es lo que creo que tenemos que ir trabajando, no solamente nosotras como mamás, sino todas las mujeres en sí, o sea, la pequeña. Sí, ya. Yo le iba a hacer una pregunta a la invitada, aprovechando un poco, Claro. entendiendo que, claro, Gaby habla un poco de estos micromachismos, Claro. ¿no? Que muchas veces lo vivimos. Entiendo que en la carrera de leyes hay como un tema un poco más fuerte hacia el micromachismo. No sé si nos puedes contar un poco esta experiencia. Sí, o sea, yo creo que hay carreras que están como muy masculinizadas, como también lo es el tema de los doctores. Entiendo que a las doctoras les cuesta un montón como atravesar la carrera como sin haber experimentado un momento como de violencia también, pero en mi carrera como tal, creo que eso responde mucho a las facultades, o sea, a la facultad de la que proviene. Mi facultad es profundamente machista, profundamente misógina. Es un lugar donde se reproducen muchos discursos verticales, donde siempre está la subordinación presente, como crees, bueno, atraviesas la carrera con esas cosas. Y aparte, creo que también, pese a ser una carrera que puede como tener un enfoque de género o puede tener como muchas discusiones que las hacen ciertos docentes, es una carrera plagada de dogma y plagado de una idea de estructura de sociedad como muy fija y muy antigua también. Y eso tiene que ver con el hecho de que nuestras leyes son producto del plagio, ¿no? De leyes que se dictaron en España o en Francia, son como una cosa armada y medio extraña, como por ejemplo el Código Civil, que es, creo yo, el código más cuestionable en tanto como perciben a los sujetos de derecho. Por eso, por ejemplo, la Constitución es una cosa maravillosa porque reconoce como un montón de sujetos más que solo el hombre, que realmente el derecho está construido así y tus lecturas siempre están en ese sentido, sobre todo cuando estudias cosas como teoría del derecho o teoría civil, o sea, el derecho civil, todo eso siempre está muy fijo eso. Por cierto, yo digo, gracias a Dios tuve docentes, mujeres maravillosas que tenían como unas lecturas que te daban otras herramientas, pero eso es la excepción. O sea, la regla siempre va a ser como el entender al derecho como el hombre y como tener muy claros los dogmas y las estructuras clásicas. Y también está el hecho de que el abogado es el que brilla, o sea, el hombre es el que brilla, el que habla, el que tiene, yo creo que eso es más que nada. El hombre, en mi carrera al menos, en derecho siempre es el hombre el seguro, el que va a litigar. Él siempre está asociado como el hombre a esa imagen, pero las mujeres siempre están asociadas hacia su belleza. Entonces, la doctora siempre tiene que estar bien vestida, bien maquillada, bien arreglada, bien hecha las uñas, bien pintada, bien todo. Y básicamente eres un adorno, o sea, lo importante de ti es que más que sepas hablar, más que sepas lo que estás diciendo, más que sepas pelear, o sea, litigar y defender, tu papel es ser bonito. Yo tenía un profesor que literalmente nos hacía pasar al frente y darnos una vuelta para que él nos califique en tanto qué tan guapas fuimos ese día. Y no podíamos ir en pantalón, teníamos que ir siempre en vestido. Entonces cosas así pasan, bueno, empezaban en mi carrera y sí es frustrante, y luego ya en el ejercicio yo en los hogares como, bueno, trabajo en el mismo sitio desde que empecé a trabajar, pero las experiencias que he tenido como de otros estudios jurídicos siempre son hombres los jefes, los que lideran, en mi firma hay una sola social que es maravillosa, pero es así, o sea, los hombres siempre van a ser como los que tienen como el manto. Ujú. Perfecto. Una pregunta, Mica. En tu universidad, en tu facultad, en tu curso, ¿habían más hombres que mujeres? Chuta, no me acuerdo la verdad ahora mismo cómo estaba Porque distribuido, normalmente porque es como tú dices, la jurisprudencia y los abogados son generalmente muchos en número, mucho más hombres que mujeres y tal vez también es esa la competencia desleal que hay, ¿no?
Sí, puede ser. Sí siento que abogado, ingeniero y todas estas carreras han sido como casi siempre del monopolio de los hombres, ¿no? Sin embargo, creo que no. Y creo que esa es una pregunta que abre una discusión que para mí es importante. Es que no se trata de ganar espacio físico, o sea, sí se trata de eso. Evidentemente sí, es importante que ocupemos más espacio y estemos presentes en más lugares. Pero también es cierto que esa es la discusión en la que nos quedamos. Y yo creo que ese es el tema con el feminismo. O mi crítica al feminismo es esa, que nos preocupamos tanto por llegar a ocupar el espacio, que ahí, a partir de entonces, todo fue meritocracia. Entonces, llegas a este espacio de la universidad y entonces, como ya lograste como mujer llegar aquí, ahora sí empieza la pelea por acabar. Y obviamente como mujer es más difícil. Como mujer, por ejemplo, yo tenía compañeras que se embarazaban o que ya tenían hijos o que eran ya mucho mayores y decidieron estudiar para darles una mejor vida a sus hijos. Pero el tema es que es eso, esa es la reproducción del capital. O sea, eso es lo que digo como el tema de no entender que hay que cambiar el modelo económico y que no se trata simplemente de llegar a, sino de que eso funcione de otra forma. Entonces, claro, entonces ahora como las mujeres ya trabajan, las mujeres ya estudian, las mujeres ya votan, pensamos que entonces ahí termina la disputa. Pero no, porque no es suficiente que una mujer llegue a la universidad, sino hay que evaluar qué tantas mujeres se gradúan versus qué tantos hombres se gradúan, o qué tantas mujeres ocupan espacios importantes versus los hombres, o hay que evaluar, por ejemplo, cuál es la cantidad de guarderías que hay en las universidades y cuáles de esas guarderías sí funcionan para las compañeras que tienen hijos. Hay que evaluar, por ejemplo, en la educación, o sea, qué termina pasando con las medidas afirmativas que tienen, porque la Universidad Central, por ejemplo, da becas por rendimiento académico. Pero bueno, no da becas socioeconómicas, que también son importantes, considerando, como les digo, que al menos en mi universidad había un montón de madres solteras. Yo no veo lo importante como en discutir qué tanto espacio ocupamos per se, o sea, hacia dónde llegamos a entrar, sino qué hacemos o qué pasa ahí. Entonces, a mí no me significa nada que las mujeres, que haya un montón de mujeres abogadas, porque las hay. Pero ¿qué tantas de esas mujeres tienen algo más que ofrecer? Por ejemplo, como les decía, o sea, a mí no me sirve nada tener una ministra de Trabajo que al final quiere precarizar la vida de todos los ecuatorianos. No me sirve de nada tener una primera dama que entonces se dedica como a vender su imagen por sobre todas las cosas y a limpiarle la cara al marido que es un incompetente completamente. Entonces, esa idea de cómo llegaron a las mujeres podemos, lo que sea, es muy funcional a un feminismo burgués o a un feminismo sin clase, sin conciencia de clase. Ya no voy a decir como burgués, pero sí sin conciencia de clase o sin tener como presente que hay que ser interseccional en cuanto a las luchas. Perfecto. Claro. Yo, antes de que te vayas, Micaela, no sé si me estás viendo, pero un gustazo conocerte y de verdad es que para mí ha sido hermoso escucharte hoy, porque de verdad es que me he identificado tanto con todo lo político que has comentado, con todo lo social desde tu carrera, y créeme que me encanta nutrirme de personas que visibilizan también lo político, de verdad. Entonces, ojalá en otro momento tengamos un chance de charlar personalmente Claro, en el claro. programa. Qué maravilla. Ahora, yo sí te quiero hacer una pregunta que quizás es muy común, pero veo que pasa muchísimo en muchos debates sobre feminismo, sobre todo desde tu carrera, que eres abogada. Muchas veces cuando hay violencia, normalmente de parte de hombres y mujeres, suelen decir, pero a los hombres también los violentan. ¿Cómo tú, desde tu carrera, puedes responder a esto? Mira, como tú decías, o sea, como el mismo principio que aplico a decir que las luchas son interseccionales, también pienso que las profesiones son multidisciplinarias. Entonces, yo creo que un problema con el derecho es que piensa que es capaz de resolver absolutamente todo por sí mismo y que se vale por sí mismo para resolver todos los problemas. Y en ese sentido considero que el derecho, como poniéndonos en la situación de que estoy defendiendo a una víctima, ¿no? Que desde el derecho y desde la aplicación de la norma entonces podemos entender cosas mucho más profundas. Y precisamente por el hecho de que el derecho se agota en sí mismo y necesita de la ayuda de otras disciplinas, es que hay peritajes, por ejemplo. Entonces, en ese sentido,
Y es una discusión que yo tengo con full personas, y por eso utilizo el caso de Amber Heard con Johnny Depp, que me parece un caso como re importante para hablar de esto. Las mujeres víctimas han construido la idea de la mujer víctima como las telenovelas, como lo que creíamos las mujeres, como la Rosa de Guadalupe. Sin embargo, está muy distante de la realidad, y eso también es gracias a el avance y los caminos que hemos tenido, y cómo hemos estudiado otras cosas, y cómo somos feministas, etc. Pero ser feminista no te libra de vivir violencia. Entonces, en un punto puede llegar a pasar que una mujer responda a la agresión, que una mujer también golpee, que una mujer también insulte, que una mujer también levante la voz. Pero eso se llama abuso reactivo. Si tú te pones a evaluar cada caso de estas cositas, todo tiene un origen en la dinámica que gestó el hombre. Entonces el hombre empieza con la manipulación, empieza con el gaslighting, empieza con los insultos, con cosas chiquitas, o te llevan al límite y terminas respondiendo. Entonces crees que tú también eres esa persona, o sea, que están en una situación de iguales. Y lastimosamente la justicia falla así. O sea, la justicia entiende a los dos lados como culpables. Por eso, no sé si tienen la oportunidad de conocer, pero en fiscalía, por ejemplo, cuando llegan problemas de este tema, siempre dicen como, bueno, los dos se dieron, entonces, topes, van a la casa los dos. No es así. O sea, casi siempre es abuso reactivo. Y como esto es una realidad biológica, los hombres son más fuertes que las mujeres. Por más que en un golpe de adrenalina y de cortisol elevado puedas tú también responder y dar un buen golpe, tú nunca vas a ser igual de fuerte que un hombre. Biológicamente es imposible. Entonces, nunca va a ser igual. Es bien importante como comprender todo el cuadro psicológico que una mujer puede tener para haber llegado a violentar, que nunca va a ser per se, o bueno, puede haber una excepción, pero no es que la mujer agrede de la nada. Casi siempre es producto de la reacción, y eso, abuso reactivo es un concepto de la psicología, no estoy inventando. Entonces, sí, eso, o sea, es bien complejo. Y lastimosamente las mujeres también se convencen a sí mismas de que ellas también son victimarias. Entonces también se quedan en una dinámica de violencia como porque creen que ellas también son violentas, pero es complejo. Por eso es importante hablar con las amigas, estar pendiente. Y por ejemplo, como les decía, servirse de estos casos como famosos, como el tema de Amber Heard y Johnny Depp, para cachar un poco más cómo realmente es. Perfecto. Vamos a agradecerle infinitamente la participación de la joven abogada y feminista Micaela Vázquez. En mucho la posibilidad de que este espacio se haya gestado en Vortex, de que uno tenga la visión de que un espacio como el streaming que nosotros planteamos sea liderado por mujeres y sea cooptado por mujeres, tiene que ver con el aporte de Micaela Vázquez en mi vida, y quiero hacerlo público. Todo lo que ha hecho para que me deconstruya y para que tenga una visión distinta, tengo que agradecérselo a ella por todo lo que ha hecho y por cada conversación, por cada debate, por cada discusión sobre temas tan trascendentales como estos. Así es que, chicas, despídanle a la doctora. Gracias, chicas. Gracias, muy bien, gracias por estar aquí. A ustedes, cuídense. Bye. Muchas gracias. Ahí estaba, señoras y señores, la entrevista con Micaela Vázquez. Se va al aire, le poncho y se va. Ya. Son exactamente las 13:41 con 22:03. 13:41. Nos acercamos a la mitad, al meridiano de la transmisión, 3 horas con 41 minutos. 3 horas con 41. Realmente no pensé que... que vamos a avanzar. Ya veo negro. No pensé que llegaríamos a tanto. No pensé que llegaríamos a las 12. Sí, no pensé que llegaríamos y nos falta más de la mitad. Llevamos casi la mitad del recorrido, y esto va a generar un desgaste, pero ya tenemos al resto de las invitadas que nos van a acompañar hoy. Les vamos a dar la bienvenida y les vamos a